días a todos. Buen día, doctor. Bien, hay que seguir desarrollando los procesos número 2. Ya estamos en las medidas cautelares y precautorias. Anoten, requisitos. Seguimos acá en medidas cautelares. Hemos puesto clases, genéricos, específicos. Antes de hay que desarrollar todos y cada. Ya hemos desarrollado. No, claro, no Sí. se quedan en secuestro. No, ya todo, ya Y se explicó lo último de la definición de... No vamos a hablar ni de las características ni de la... Ok. Presupuestos o requisitos, correcto. Ajá, exacto. Ahí mismo, presupuestos o requisitos. Presupuesto o requisitos. Número 1. De las medidas cautelares. Seguimos en las medidas cautelares. La verosimilitud del derecho. Punta, Mariela. Ah, ya. La verosimilitud del derecho. Pensé que se iba a sentar aquí ahí. No te vi, por eso yo en qué rato. Ya. La Este se traduce en la probabilidad de que el derecho exista. Se traduce en la probabilidad de que el derecho exista. Cuando nosotros solicitamos la aplicación de una medida cautelar, se supone que vamos a presentar prueba del posible derecho que nos corresponde. Puede ser un contrato reconocido en firmas y rúbricas, recibos, qué sé yo. Estamos hablando de una simple presunción, porque eso se va a demostrar después en el proceso de fondo. Entonces, ¿en qué consiste la verosimilitud del derecho? En la probabilidad de que el derecho exista. 2. El peligro en la demora. Segundo requisito o presupuesto. El peligro en la demora. Gonzalo Castellanos Trigo dice, la iniciación de un proceso, bueno, pues será cuando presentemos la demanda. La duración del proceso es indeterminada. No sabemos cuánto va a durar, cuántos meses o años. Entonces existe el riesgo de que el demandado trate de convertirse en una persona insolvente. Por eso es que hay peligro en la demora. Si nosotros no aplicamos la medida cautelar y precautoria, el demandado va a hacer desaparecer pues sus bienes. 3. La contracautela. Otro requisito, la contracautela. Exponían los chicos del procedimiento civil y decían, es como la garantía de la garantía. ¿Qué es la contracautela? Bueno, debemos entender que la imposición de una medida cautelar y precautoria se lleva adelante sin noticia de la parte contraria. O sea, yo voy a pedir un embargo preventivo de los bienes del futuro demandado y la otra parte no tiene ni la menor idea que estamos ejecutando eso. Por eso se dice inaudita parte. El juez jamás de los jamases debería correr traslado. Entonces, como puede que yo perjudique innecesariamente a esa persona, tengo que dar algo a título de demostrar y probar que voy a indemnizarle los posibles daños y perjuicios que le vaya a provocar. La ley guarda silencio, la doctrina se pronuncia. ¿Qué das de contracautela? Por lo general depositan plata. Hacen un depósito de 5.000 bolivianos. Esto tienes que hacerlo al momento de solicitar el planteamiento de la medida cautelar o precautoria. ¿Cómo sabemos cuánto depositar? ¿Cuál es el monto? Eso está en base a la verosimilitud de tu derecho. Si la verosimilitud de tu derecho es alta, tu contracautela tiene que ser baja.
Pero si la verosimilitud de tu derecho es menor, ¿no? Tu contracautela va a subir un poco más, ¿no? Pero nunca al mismo nivel o por encima del bien que te vas a afectar. Pues, o sea, sería un total y completo despropósito. Entonces, esto de la garantía solo nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Perdón? Entonces, nosotros mismos tendríamos que poner el valor de la garantía. Sí, a ojo de buen cubero, como quien dice. Por lo general, como les digo, 5,000 pesos. Yo en alguna ocasión presenté títulos de propiedad de 2 lotes que tenía mi cliente, los presenté en fotocopia legalizada y él pues me aceptó como contracautela. En la actualidad, y ojo, la parte perjudicada, a la cual le aplican la medida cautelar, puede pedir también lo que es la mejora de caución, ¿no? Como decir, oh señor juez, como 5,000 pesos, mi casa vale $150,000, el perjuicio es más grande, ¿no? Que deposites 5,000 más, que sea 10,000, ¿no? Entonces pueden pedir la mejora de... Dije otra palabra. La mejora de caución o algo así, ¿no? Sí. Sí. Ahora, una de las novedades del nuevo Código Procesal Civil es que la contracautela ha desaparecido. Con fines de dar acceso a la justicia y a estos mecanismos de seguridad a todas las personas, incluso a aquellos de escasos recursos, ya no se pide la otorgación de una contracautela. Y si ya no se pide, ¿por qué lo enseñamos? Porque todavía se aplica para la intervención judicial. Si es intervención judicial, tienes que dar contracautela. Para las demás, no. Ahora hay un pequeño detalle. Si bien no tengo que dar algo ya a título de contracautela, eso no me libera de ser responsable de los posibles daños y perjuicios que yo pueda ocasionar a la parte contraria. O sea que si le ocasiono daños y perjuicios, tengo yo que pagar. La diferencia, antes yo ya daba algo, ya estaba ahí un dinero destinado. En cambio ahora no doy nada, solamente es una promesa, pero igual me pueden hacer pagar. Bien, esos son los... no, falta uno. Como ya no hay contracautela, ahora se utiliza también la proporcionalidad de la medida. ¿Salud? El cuarto requisito, la proporcionalidad de la medida. ¿En qué consiste? Ustedes como abogados, porque son ustedes pues los que tienen que cumplir con estos requisitos, son ustedes los que están estudiando esto, son ustedes los que van a pedir esto cuando exista necesidad. Tienen que haber una proporción entre la obligación, la deuda que tienen con su cliente, a favor de su cliente, y el bien que están afectando del deudor. Pero si no, vamos nunca. Ameritado. No sé qué he comido, pero no iba a comer. Al momento de pedir la afectación de un bien inmueble, por ejemplo, si me deben $3,000, no voy a inmovilizar pues una casa que fácilmente vale más de $100,000. Buscaré afectar un bien de menor valor, ¿no? Y la medida impuesta, ¿no? Entre la obligación y el bien que quieres afectar. $3,000 bastará pues una retención o congelamiento de cuentas, ¿sí? Esos son los requisitos o presupuestos. Ahora sí, características. Uno, son instrumentales. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas cautelares, por último, son mini procesos porque tienen un objetivo simple y sencillo.
No son procesos así con toda la extensión de la palabra, pese a que en la clasificación aparecen ahí como procesos cautelares. En realidad se los considera simples instrumentos de realización para la afectación de bienes. Y como son simplemente instrumentales, aquí nos lleva a la pregunta de preguntar ¿qué juez es competente para la aplicación de una medida cautelar o precautoria? No, ya no hay juzgado. No se olviden que en materia civil ya no hay. Ya no hay. Sí, Ah, sí, sí. todos son públicos, Civil comercial. civil y comercial, ¿no? Sí. Pero antes esa era la duda. Administración, el de partido. Se supone que tenías que presentar al juez que tú creías que iba a ser competente para el proceso de fondo. Pero esto va más allá. Teníamos un caso de una empresa privada que traía un material del exterior, una especie de membrana que se coloca ahí en las carreteras antes de asfaltar, y se adjudicó una provisión de ese material y colocación con un gobierno municipal del departamento de La Paz. Trajo, ejecutó y no le terminaron de pagar. Pónganle que le pagaron el 70%. Entonces la abogada Liliana agarra y solicita la aplicación de una medida cautelar a un juez en materia civil y comercial, retención de cuentas, ¿no? Y el juez aplica, ¿no? Otorga la medida. Entonces los abogados de La Paz, una vez que se enteran de esto, representantes del municipio allá de la ciudad X, ¿no? Agarran y plantean pues una apelación por esta medida cautelar, y lo primero que cuestionan al juez es su competencia, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros somos personas de derecho público, somos un gobierno municipal, por lo tanto usted es un juez en materia civil y comercial, usted es un juez en este caso de derecho privado, ¿no? No nos puede afectar a nosotros, usted no es competente, entre otras cosas, pero no le dieron en el punto. Lo que tenían que pedir o atacar los célebres abogados de San Andrés, tenían que decir que las medidas cautelares y precautorias no se aplican a personas de derecho público. ¿Por qué? ¿Por qué a mí sí me aplican medidas cautelares y a la alcaldía no? ¿Cuál es el motivo? No tiene que ver si son bienes del Estado o no, pero sí tiene que ver con el Estado. No, Porque son. Porque la distribución de recursos afecta a la colectividad. no. Yo puedo agarrar y poner mis cosas a nombre de terceras personas, pero el Estado. Entonces, no se aplica contra el Estado porque se entiende que el Estado siempre es solvente, ¿no? Siempre hay que afectar. En plata, terreno, hay todo, ¿no? Por eso no se aplica contra personas de derecho público. Por eso se dice que son instrumentales, porque inclusive un juez que no sería competente para el proceso de fondo, sí es competente para aplicar una medida cautelar y precautoria, ¿no? Si no me creen, lean el libro del doctor Alejandro Cardona, ¿no? Tiene un libro de medidas o procesos cautelares. Ay, que sí, no lo vendió. No lo he leído. No lo vendió, pues ¿para qué le voy a decir que no si yo lo compré? Ajá. Y lo Y está leyó. bonito. ¿Lo Está bien, ¿no? No es amarillo. Sí, no, Sí, pero- un amarillo. amarillo. ¿Sabe qué? Lo Así como compré, se cuadradito. lo Ah, regalaba sí, con sí, mandarina sí. y no me lo devolvió nunca. Sí, está bonito, lindo. Por eso Ese no se mismo presta el día, libro. no, es que ese mismo Su día. tapa está bien, dice, nunca por lo Lucy. nunca lo Lucy. vi. No estamos hablando La de- tapa está bien, dice. Y tengo una duda, y a las instituciones públicas cuando hacen la retención es al viceministerio, eso es diferente a lo que usted está explicando, ¿no? En las instituciones públicas, una retención no la hace la AFI. No, Para la yo hace el retener fondos, viceministerio, pues, ¿no? claro, lo hace Ah. el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ah, ¿no? Pero una retención puede ser una medida de ejecución, no estamos hablando de una medida cautelar, eso está al inicio o durante. por ejemplo. Ejecución es cuando ya tienes una sentencia ejecutoriada y ahí vas a... Claro, cuando ya es ejecutoria procede, ¿no? Exacto, procede. Bien, otra de las características. Son modificables
y sustituibles. Modificables en el sentido de que una medida cautelar podrá cambiarse por otra medida cautelar, podrá modificarse a otra medida cautelar. Supuestamente, no se olviden que la inhibición se puede convertir en embargo preventivo. Ahora, sustituibles, bajo el entendido de que nosotros podemos solicitar la sustitución del bien afectado. Por decir algo, me han afectado mi casa donde yo vivo, que vale unos $100,000, y tengo otra casita que vale $70,000. Y sería suficiente, por decir algo, para la obligación que tengo con el futuro demandante, ¿no? ¿El cambio de qué? Sustitución del bien afectado. Por ejemplo, de los $3,000 de bien aplicado $120,000. Sí. No, pero no se lo van a cobrar, ¿no? Se supone que no cumples con la proporcionalidad de la medida. Ahora, también el Código Procesal Civil dice que tú puedes pedir la anotación preventiva que quieras y en teoría el juez va a aplicar la más adecuada, no necesariamente la que tú pidas, pero nunca ocurre. Otra de las características, las medidas cautelares y precautorias son provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no están establecidas para siempre. Provisionales quiere decir que, bueno, pues son momentáneas. Entonces, ¿cuánto dura o debe durar una medida cautelar? La premisa es la misma que en materia penal. Bueno, antes que le pongan plazo, ¿no?, a la detención preventiva. ¿Cuánto tiempo va a estar detenido preventivamente? Bueno, pues mientras no cambien los factores que han motivado la imposición de la medida, pues la medida debe persistir. Mientras él no logre acreditar su riesgo de fuga y también desacreditar la participación, por decir algo, ¿no?, pues va a seguir el recluido, va a estar con la medida cautelar. Aquí lo mismo. Mientras los motivos que generaron la imposición de la medida se mantengan, pues la medida debe persistir. Y ahí tenemos un gran problema con la anotación preventiva. Porque la anotación preventiva en el artículo 1553 del Código Civil le da una duración de 2 años, máximo prorrogable por 1 año más, 3. Y ahí es donde aprovechan jueces y abogados para corromper, ¿no? Ese inciso queda inscrito de prórroga. A veces se prórroga por 3 años más. Entonces, para hacer esa levantación, o sea, quitar ese gravamen, uno hay que hacerlo, no es de oficio, y uno lo hace. Según la ley debería ser de oficio, ¿no?, sin orden del juez, hay sentencias constitucionales y todo. Pero no, tienes que pedir. Si lo ha impuesto un juez, tiene que cancelarlo el mismo juez, ¿no? Ahora, si es a título de compra-venta, si lo has pedido con memorial, se supone que lo vas a cancelar también con memorial dirigido al registrador de derecho real. Y así pasa el tiempo, digamos, si lo tengo 3 años, pasan 3 años. Si no hay nadie que esté ahí melodeando, no pasa nada. Pero en un proceso Pero queda judicial suscrito, digamos, queda. ante los demás. Sí. queda, pero si pasa más de 3 años, muy peligroso. En el proceso, por ejemplo, si la anotación preventiva es la publicidad de la litis, o sea, la publicidad de la existencia de un proceso judicial, 3 años es insuficiente. Porque un proceso judicial puede durar 4, 5, 6 años como si nada. Nosotros hemos visto memoriales que van pidiendo la cancelación e inmediatamente hacen la venta o ya han hecho la venta y tratan de salvar el bien, ¿no?, esquivar el embargo y el remate.
Último requisito, caduca. Caduca. Primer caso de caducidad, artículo 310, parágrafo segundo, invalida el Código Procesal Civil. 310, parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Cuando se planteen como medida preparatoria de demanda, caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda principal dentro de los 30 días siguientes de habérsela ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la parte demandante si hubiere lugar al pago de daños y perjuicios y costas. Ok, perfecto. Gracias. Hay otros casos de caducidad que no están tan claros como este artículo. Por ejemplo, el 247, parágrafo primero, numerales 1, 2 y 3. Cuando tu proceso es declarado con extinción por inactividad, ¿no? La extinción por inactividad. Entonces yo he presentado la demanda, de repente he logrado una imposición de medidas cautelares, he abandonado el proceso, entonces la otra parte aparece después de unos 2 o 3 meses, pide la extinción por inactividad y se extingue el proceso y se cancelan también todas las medidas cautelares y precautorias. Sería otra especie de caducidad. Por último, momento de planteamiento. Hemos visto clases, hemos visto presupuestos o requisitos, hemos visto características y ahora vemos el momento de planteamiento. Uno, antes de la demanda. Eso quiere decir que mientras no haya iniciado el proceso de fondo, yo puedo pedir una anotación preventiva antes de la demanda. De acuerdo a lo que dice el artículo 310, parágrafo segundo, que ya ha leído Raquel. Antes de la demanda puedo pedir cualquier medida cautelar y precautoria, menos una de estas. ¿Cuál? Sí se puede, otra. Sí se puede, otra. Sí se puede, otra. Sí se puede, otra. Por eliminación, la anotación preventiva. ¿Por qué no puedo pedir anotación preventiva antes de la demanda? Porque se supone que la anotación preventiva es dar publicidad de la existencia del proceso. ¿Cómo publicitas un proceso que todavía no empieza? Ahí está el detalle, ¿no? Ahora, que hay abogados que lo piden y hay jueces que lo otorgan, bueno, eso es arena de otro costal, pues, ¿no? Son personas que no están actualizadas, que no comprenden, no conocen estas medidas cautelares o precautorias. Segundo momento de planteamiento, con la demanda. Antes de la demanda son todos los ahí dicen. Menos Cualquiera puedes pedir menos la anotación preventiva. anotación preventiva. Y se supone que vas a hacer un memorialzazo donde vas a colocar pues todos los requisitos, doctrina, vas a justificar el peligro en la demora, vas a demostrar la verosimilitud del derecho, la proporcionalidad de la medida. Eso siempre y cuando sea antes de la demanda. Con la demanda, en un otro sí, en el memorial de demanda. Y ahí no tienes que explayarte en los requisitos o presupuestos porque ya estás formulando pues la demanda. Entonces, pequeñito. Otro sí, sexto, solicito a su probidad anotación preventiva del bien inmueble, tanto. Listo, ya está. Todo, pero esta vez no. Uno no. Con la demanda, claro, puedes pedir cualquiera. Y el tercer momento de planteamiento después de la demanda. Antes de la demanda, Y después de la demanda. ¿Cuánto van a durar
Bueno, lo que dura el proceso, técnicamente todas, ¿no? Con eso terminamos los procesos cautelares. 3. Sí, que es largo. Los procesos incidentales. Definición. Son todas aquellas cuestiones accesorias a un proceso principal de fondo. Son todas aquellas cuestiones accesorias a un proceso principal de fondo. Clases. Tenemos los genéricos y los especializados. Se repiten los mismos conceptos de acá arriba. Aquí, aquí. ¿No? En los cautelares reforma. No. En los genéricos son todos aquellos que no se encuentran descritos, desarrollados, contenidos en la norma. O sea que los procesos incidentales están bajo un sistema de números abiertos. Se supone que los genéricos tienen todos un mismo procedimiento, una misma tramitación. Los especializados, igual que los específicos, son todos aquellos que sí se encuentran descritos, desarrollados y contenidos en la ley. En la ley. El primero, acumulación. ¿Qué es la acumulación? La acumulación es la fusión de dos o más procesos en uno solo. Entonces resulta ser que Pecho me ha presentado una demanda y ha caído en el juzgado primero. Y casualmente tenemos otra demanda con Pecho igual, que está en el juzgado quinto, por decir algo, ¿no? Entonces, como hay identidad de partes, el mismo juez puede ser competente, misma materia, misma rama, hay que ver la conexitud material y el objeto del proceso. Esos dos expedientes pueden fusionarse a uno solo. Esos dos procesos se van a convertir en uno solo. Fundamentos, bueno, pues los principios de economía, celeridad, concentración. Y vamos a evitar posiblemente resultados contrarios. ¿Qué tal si en el un juzgado gano yo y pierde él? ¿Y qué tal si en el otro juzgado viceversa? Y las sentencias son contradictorias entre sí. Para evitar eso, que se lleven más donde un solo juez, y ese un solo juez que saque una sola resolución y que ponga fin a ambas controversias. ¿Cómo se logra la unificación? Es como si yo hubiese planteado en su momento una usucapión y él justo ha planteado una reivindicación en otro juzgado y han caído en juzgados diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Puedes plantearlo como incidente, solicitas acumulación, o puede ser por una excepción. La excepción se llama litispendencia, ¿no? Obviamente uno de los dos procesos es primero. Sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? El juez que conoció el primer proceso, él va a ser competente para los dos.
y el último juez va a tener que remitir el expediente a ese juez, Sí. ¿no? Ahora, ¿cómo va esto? Temas de avance, ¿no? Estamos avanzando para terminar acá. Si el primer proceso está más avanzado, se paraliza. Y el segundo proceso avanza hasta que lo alcanza el nivel para terminar al mismo tiempo con una sola sentencia. Se costuran, se vuelven un solo expediente. La acumulación. Eso es la acumulación. La acumulación solamente existe o se da por regla general en los procesos ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se puede acumular un ordinario a otro ordinario. No hay acumulación, y aquí les dejo juego de palabras para que lo piensen y lo mediten. No hay acumulación de extraordinario a ordinario, ni de extraordinario a extraordinario, ni de extraordinario a monitorio, ni de monitorio a extraordinario, ni de monitorio a ordinario, ni de monitorio a monitorio. Está bueno el trabajo. Claro, porque En uno síntesis, tiene solamente tres. hay de ordinario a ordinario. Claro, porque este tiene 3 instancias y los otros 2. ¿Cómo podrían? En materia familiar la cosa es distinta, ¿no? Se han visto acumulaciones de procesos extraordinarios. Teníamos un caso que solamente llegó a revisión. El señor tenía 7 esposas, ¿no? Era platudo, pues el hombre. Y tenía un total de 15 hijos. ¿Qué pasa con la acumulación? La acumulación va a proceder siempre y cuando no existe en uno de los dos procesos ya una sentencia. Si ya existe una sentencia en uno de los dos procesos, ya es tarde para acumular. La acumulación procede cuando no hay sentencia. En ninguno de los dos. Estamos en fase de ejecución de sentencia y tenemos 2 o 3 procesos y todos están ya con una sentencia ejecutoriada. Se puede pedir acumulación también. Segundo proceso, rendición de cuentas. Las 9 y Dice, sigue la hora. esta rendición de cuentas le ponemos el concepto de lo que le hace a la transparencia. Al revés, esto yo soy el que a ti te cuentas. Exacto, ¿dónde la sabes? También portado que soy, pero ya no importa. También portado que soy. A ver si se levanta el santo. Con nosotros. Cuentas, y aquí igual jueces y abogados cometen muchos errores. La rendición de cuentas antes era un proceso voluntario, estaba aquí abajo, era un proceso voluntario, pero ahora se ha transformado en un proceso incidental. Bueno, no sé si me han captado bien lo de incidental. Quiere decir que hay un proceso así grande ya principal entablado y dentro de ese proceso vas a resolver otra cuestión accesoria, por eso es como un mini proceso dentro de un proceso más grande. Entonces, para yo pedir una rendición de cuentas, lo que debería estar es ya abierto un proceso principal de fondo. Ejemplo, se están peleando por los bienes de la herencia, estamos planteando una demanda de división y partición de bienes de la herencia. En la tramitación de ese proceso ordinario, que sería el proceso principal, hay unos que están en poder de los bienes y hay otros que están desconfiando de la administración de los que están en poder de los bienes. Entonces el abogado puede pedir dentro de ese proceso ordinario un incidente de rendición de cuentas. ¿Y qué pasa si no tenemos un proceso principal abierto? ¿Lo vamos a plantear por cuerda separada como incidente? No, porque es un incidente, tiene que ir dentro de otro proceso. El Código Procesal Civil permite que lo plantees directamente como si fuera un proceso ordinario. Entonces ya no va a ser un proceso incidental, va a ser un proceso ordinario. Así dice el artículo 358, parágrafo 5 del Código Procesal Civil. ¿Quién va a leer? ¿358? Sí. Parágrafo 5.
la parte actora podrá optar directamente por la vía ordinaria previa conciliación, si así lo viere conveniente. Bien, incluso habla de un proceso ordinario donde la conciliación sería optativa, ¿no? Entonces nosotros tenemos un proceso que han iniciado mis clientes y lo han iniciado como proceso incidental de rendición de cuentas y obviamente pues hemos enterrado el proceso porque el juez ha admitido, nos ha citado y le hemos explicado de que se ha equivocado total y completamente con memoriales y ahí está el proceso todo trabajo, ¿no? ¿Qué código dijo usted que es? ¿El código? 358, parágrafo 5. ¿Quiénes tienen la obligación de rendir cuentas? Tutores, curadores, cualquier persona que tenga un poder de administración, el administrador de la herencia, el interventor judicial, el gestor de negocios y varios. Otro, recusación y excusa. Ya hemos visto en las diapositivas de procesal civil que son formas, medios y mecanismos para apartar a una debida autoridad jurisdiccional del conocimiento de un proceso. Esto ante la existencia de un impedimento legal. Yo considero que me propone. Cuidado que está de novio. A punto de subir a la altar. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el planteamiento de tercerías y otros también dicen la intervención de terceros. Algo que también ya lo hemos visto ampliamente y se les ha enseñado con gráficos y todo cuando veíamos procedimientos cívicos. Vamos con los procesos de conocimiento. Estos son los procesos principales de fondo. Se dice, ¿no? Todas aquellas acciones de carácter real, personal y mixta serán tramitados dentro de los procesos de conocimiento. El primer proceso de conocimiento que aparece acá es el proceso ordinario.